En su visita a la liberada ciudad de Jersón, el presidente de Ucrania, Zelensky, aseguró que es el principio del fin de la guerra con Rusia. Pero ¿cuáles han sido los últimos movimientos de las tropas rusas en la región? ¿Qué estados y organizaciones apoyan a Ucrania y cuáles a Rusia? ¿Y qué efectos tendrán estas alianzas en un futuro en las relaciones entre países? En Última Hora Colombia hablamos con el periodista en seguridad y geopolítica, Camilo Baque, para preguntarle todo esto y saber, ¿es muy temprano para poder asegurar el fin de la guerra o hay indicios claros de que este es un hecho real? Creo que es el fin del comienzo, porque la operación militar que ejerce Rusia no es más que la antesala de nuevos acontecimientos dentro de la crítica situación que vive la estabilidad mundial impuesta por los Estados Unidos luego del fin de la Guerra Fría. Eso lo decía su jefe de Estado Mayor de sus fuerzas militares, un general estadounidense, que decía que dentro del ajedrez geopolítico hay una implicación directa de estos conflictos donde realmente se ve la fragilidad del orden internacional de los Estados Unidos. Digo que es el fin del comienzo porque realmente no hemos sobredimensionado que esta guerra ha tenido repercusiones en los 5 continentes, principalmente porque han emergido nuevos actores que han demandado su protagonismo en el mercado de los energéticos, porque ahora China y la inflación se han convertido en la principal amenaza dentro del plan de seguridad del gobierno de Joe Biden. En su concepto estratégico ven a China como una amenaza, no es Rusia, y que también vemos que estas declaraciones de Zelensky también obedecen al ruido de sables que surgió luego de las elecciones la semana anterior por los Estados Unidos, un ruido de sables que invitan a Estados Unidos a repensar su rol en el conflicto, porque de algún modo ahorita Ucrania solo depende de los Estados Unidos. Camilo, cuéntanos, ¿tienen alguna influencia en el conflicto las elecciones intermedias celebradas la semana pasada en Estados Unidos? De una avalancha, entre comillas, republicana, cabe entender que justamente es la oposición la que no quiere financiar la política exterior, que de algún otro modo ven una política exterior fracasada del gobierno de Joe Biden, no solo por lo sucedido en Afganistán, sino también por lo que está sucediendo en Ucrania, como en Taiwán, donde nuevos actores están reclamando su incidencia en estos continentes y se ve la fragilidad de la política exterior. Bien decía Henry Kissinger, el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, que Ucrania no puede ser un puesto avanzada para la OTAN, sino un canal de comunicación. Considerar a Ucrania como un puesto periférico dentro de los intereses de los Estados Unidos es demandar una guerra entre los bandos, porque Rusia va a reclamar también su incidencia al ver a Ucrania como una plataforma dentro de su incidencia central, mientras que los Estados Unidos la van a combatir por su incidencia periférica. Entonces, estas elecciones de algún otro modo dejan ver que ya no hay un bando hegemónico y total dentro del Congreso de los Estados Unidos, quienes son los que apoyan y financian y aprueban todo lo que llega a Ucrania, ya sea dólares, armamento, apoyo de inteligencia militar, todo lo que son las capacidades operativas militares, y pues que estas elecciones sí tienen mucho que ver, bastante. Las tropas ucranianas entraron el viernes en Jersón después de que Moscú ordenara la retirada de las Fuerzas Armadas del territorio. ¿Cuáles han sido los últimos movimientos de las tropas rusas en esa región? Esta retirada de los rusos, que es una retirada ante todo táctica estratégica, porque el río Dnipro, que es el que divide esa región de Gerson es una región y su capital también se llama Gerson, queda hacia el lado más occidental, es decir, la región que domina principalmente Rusia es la que justamente no se encuentra en su capital, la capital se encuentra atravesando el río. Entonces Rusia depende de todo el sistema logístico a través de esos puentes y no quiere que ocurra lo que ocurre en Ucrania, perdón, en la península de Crimea reclamada por Ucrania, porque al destruir ese puente, todo el sistema logístico que da provisión logística, pues se ve fracturado y quieren evitar a toda costa de que sus puentes sean el principal objetivo de lograr una ruptura de sus sistemas logísticos. Es decir, no quieren repetir sus fallas logísticas durante todo el proceso de invasión por el norte, por el oeste, por el sur, y que fue el principal causante de su retirada de todos los territorios y lo que invitó también a desistir de la idea de capitular Kiev. Retirarse de Gerson implicaba también no forzar todo su sistema militar y más bien
reforzar sus zonas donde principalmente son blancos de ofensivas, como sucedió en Yakut al norte, que lo perdieron totalmente, y lo que está sucediendo en una península muy pequeña que se encuentra en la provincia de Gerson y que ahorita pues está también sufriendo contraofensivas por ataques ya sea con drones acuáticos, misiles, operaciones anfibias para establecer cabezas de playa y lograr más contraofensivas. Quieren evitar todo eso a toda costa y quieren situarse principalmente en lugares donde no dependan ni de puentes ni de corredores estratégicos, sino amplio territorio de llanuras para lograr contener contraofensivas. Camilo, algo que también se ha mencionado muchísimo desde que arrancó esta guerra es el sentimiento de pertenencia a Rusia de muchos habitantes de ciertas zonas en Ucrania. Háblanos de la división de opinión dentro de la población en ciertas regiones del país. ¿Es real y por qué se da este sentimiento? Es real en la medida que los pueblos eslavos comparten una raíz etnolingüística muy fuerte. La Rus de Kiev, que tenía como principal capital Kiev, fue como el caldo de cultivo de todos los pueblos que se expandieron ya sea al norte, al sur y al occidente. Ahí encontramos eh, desde los países bálticos, Rusia, los eslavos del centro como Polonia, Bielorrusia y los del sur, Yugoslavia, la extinta Yugoslavia, Ucrania, entre otros. Al compartir estas raíces lingüísticas, diferenciarlos es completamente complejo, pero sí hay variedad lingüística como todas poblaciones. ¿Qué pasa? Que en la frontera ruso-ucraniana, lo que se conoce como el Donbass son rusófonas, es decir, son poblaciones que aunque estén dedicadas principalmente a la agricultura en entornos rurales, sienten y comparten mucho las tradiciones rusas porque más allá de haber pertenecido a la Unión Soviética, Ucrania, en todo lo que es el este, comparte bastantes raíces lingüísticas y que pues combinan los idiomas ruso-ucranianos. Esto fue usado mucho por las milicias eh, del Donbass para proclamar las independencias de la República Independiente de Donetsk, de Lugansk, y que usaron también esto a su favor. ¿Por qué? Porque desde 2014 regiones del este de Ucrania no se sentían identificadas con lo que sucedió en el Euromaidán. Esto llevó a que surgieran también un conflicto o una guerra civil dentro del territorio ucraniano porque hay poblaciones, comunidades que se sienten más identificadas con la cultura rusa. Ahora veámoslo desde la otra cara. Con lo que sucedió en la semana anterior con la liberación de Gerson y la retirada de tropas rusas, el occidente ucraniano es el que más se siente familiarizado con toda la cultura occidental, por decirlo así. Entonces acá lo que vemos también es una participación étnica muy fuerte de tradiciones y culturas que están sobre la mesa y que también son usados como activos militares. Es por eso que en el Donbass es más fácil encontrar población que apoya a las milicias del Donbass, que se sienten identificadas con una liberación de la Kiev más occidental, y pues vemos una Ucrania más occidental que sí quieren tener, digamos, una verdadera independencia y desligarse de toda la cultura rusa. Entonces acá vemos sobre la mesa también una distinción etnolingüística muy importante que se ha convertido también con fines militares. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró en una ceremonia en Moscú que la anexión de las regiones de Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson no era negociable. Si se alcanzara ese final de la guerra en Ucrania, ¿cómo quedarían esas regiones? Más que adivinar, Camilo, qué puede pasar, lo que nos gustaría saber es qué posibles escenarios podemos encontrar para esas regiones. Desde la idea del mesianismo ruso, por la cultura histórica de los zares y el imperialismo ruso, ellos nunca han abandonado la idea de captar territorios. Un ejemplo, Kaliningrado. Kaliningrado no queda ni cerca de las fronteras rusas. Es una pequeña porción de tierra en el mapa europeo que colinda con Polonia, Alemania y que está ubicada en el mar Báltico y está muy lejos de Moscú. Pero aún así Rusia la defiende a toda cosa y no busca desligarse de su territorio ruso porque Rusia dentro de sus planes de seguridad siempre tiene algo llamado el extranjero próximo, es decir, lograr avanzadas de territorio, lo cual le permita tener un acercamiento más con la comunidad europea. Kaliningrado, de hecho, tiene una defensa operacional naval, militar y aérea muy importante que le sirve a Rusia como anillo de seguridad hacia Occidente. Ahora, su influencia en el Ártico, con todo lo que ellos tratan de desplegar su flota naval en el Ártico, es otra muestra de la gran incidencia territorial que tiene Rusia.
Ahora veámoslo con estos ejemplos hacia las cuatro regiones que se lograron anexar. Constitucionalmente, y aunque sea ilegítimo, Vladimir Putin logra desde una interpretación del derecho propiamente ruso demandar a través del acto constitucional defender a toda costa los territorios porque implica la soberanía y la independencia de Rusia. Esto dentro del gran carácter que tienen de los rusos es mantener militarmente todo lo que tienen desplegado en estas cuatro regiones. Es por eso que dentro de la gran reserva que quieren convocar, dentro de la gran instalación naval que quieren hacer sobre el Mar Negro, dentro de recuperar los activos energéticos, porque esa región del Donbass es la que tiene los recursos energéticos de los cuales quiere aprovechar Rusia, ven dentro de Ucrania una incidencia hacia Occidente muy importante y más importante aún es lograr su hegemonía en el Mar Negro, algo que nunca lo había tenido de antaño y pues que lo quiere tener y defender a toda costa. Que proceda y que no veo que negocien esos territorios porque es un conflicto que ya desde el año 2014 y de algún otro modo Rusia ha logrado recuperar incidencia. Veamos el ejemplo del Donbass. Desde el 2014 el Donbass nunca fue reclamado por Ucrania. Bombardeos, guerras civiles, pero siempre fue una zona de influencia rusa muy importante. Ahora veámoslos con estas cuatro regiones. Ya sería medir la capacidad de fuerza que tiene Occidente, pero ver incluso cómo Occidente se ha ido un poco desligando la idea de ya financiar totalmente Ucrania y ahora vemos como decía el presidente turco, ahora vemos una incidencia casi muy directa de los Estados Unidos solamente apoyada por Londres y que son los dos únicos actores dentro del mapa europeo que apoyan a Ucrania. Pero, pues en vista a unas próximas elecciones presidenciales, unas elecciones también regionales, este financiamiento de apoyo cada vez se debilita más. Eso lo podemos encontrar en declaraciones de Volodymyr Zelensky que manifieste su idea de paz, la primera en torno a todo esto que ya lleva desde el 24 de febrero, y en el sentido más realista la primera, porque nunca se le ha visto tan interesado en unas negociaciones por solicitud muy privada que le hizo el gobierno de Joe Biden, porque si no, no hubiera sido de esta forma. Algo, Camilo, que también es importante tener claro para entender este conflicto es que Zelensky agradeció a la OTAN y otros aliados por su apoyo brindado durante todo el conflicto. ¿Qué estados y organizaciones apoyan a Ucrania y cuáles a Rusia? Un actor que me gusta siempre recordar y es Londres. Londres ha tenido la capacidad de inteligencia estratégica militar más importante durante los últimos 2 siglos. Londres es quien realmente ha proveído a Ucrania, ha sido un actor implícito, pero Londres es el que está más cerca de la Comunidad Europea. Londres ha apoyado bastante a Estados Unidos con el pie de fuerza de financiamiento directo. Entonces, son los dos únicos actores que realmente han tenido una capacidad de empalme bastante interesante, incluso para lograr prevenir a Ucrania de otros hechos. Por ejemplo, eh, asesinatos selectivos, que de algún otro modo implicó a Ucrania para deshacerse de algunos generales rusos, lograr las contraofensivas que siempre fueron lideradas por generales estadounidenses y que son actores que son de peso dentro de este conflicto internacional. Yo llamo internacional porque son varios actores los que están inmersos. De la OTAN consideraría que fueron un poco los países que realmente le dieron apoyo. Principalmente considero que Turquía fue quien más jugó de alguna otra manera como con el doble bando, porque Turquía de alguna otra manera proveía un financiamiento y ha tenido una fuerte influencia comercial con Rusia y también esto porque la incidencia de Rusia en el Oriente Próximo y con Siria, pues pone en velo todo lo que es la influencia turca. Entonces, para no tener una incidencia militar con los rusos, prefiere mantenerse aislado. Otro caso, por ejemplo, es Israel. Israel, por tener también su conflicto con las fronteras de Siria, prefiere no involucrarse en el conflicto para permitirle incidir en Siria y entonces Rusia también respeta eso. Em, Considero que a quien más ha apoyado a Rusia es Irán. Irán es un país muy grande que tiene una de las reservas de petróleo muy grandes y que también ha apoyado a Rusia en este conflicto, no solo con el hecho de drones, sino también incidir políticamente en todo el escenario de las relaciones internacionales.
China sí ha estado más ausente del conflicto, ha estado más que todo como en un rol observador. ¿Por qué? Porque solo quiere ver la capacidad militar operacional que tiene Estados Unidos en Europa para ver si se puede aplicar en el Pacífico. Con lo último que logramos ver fue una tensión importante en Taiwán para solo medir el pie de fuerza de los Estados Unidos. Mientras tanto, China, en su papel de observador, solo está destinando, aumentando su capacidad de fuerza. Hace poco vimos a Xi Jinping vestido de militar, pero al mismo tiempo lo vimos anunciando nuevos portaaviones. Tener portaaviones desplegados en el Pacífico es una muestra de la gran capacidad militar que tiene China y que, pues, como medida preventiva para la incidencia en el Pacífico de los Estados Unidos. Estos son los actores que rescato, hay muchos más, pero digamos son los más importantes que tenemos ahorita. Ahora, económicamente, otros actores que están reclamando su hegemonía son Argelia por lograr vender, por sus aspiraciones a construir un canal, un gasoducto por todo el Mediterráneo, y otros actores en el mercado global, por ejemplo, el ascenso de las BRICS, otros países que quieren pertenecer a esta organización económica. Entonces vemos que se está cambiando como las reglas del orden internacional y vemos nuevos actores que reclaman también su rol. Y ya, Camilo, para ir cerrando la entrevista, en las relaciones internacionales hay que entender que estos conflictos muestran ciertos bandos y finalmente siempre se recuerda quién se abstuvo, quién dio su apoyo a un bando o al otro. ¿Qué efectos tendrán a futuro estos apoyos en cuanto a las relaciones entre países? Me gustaría concluir con lo que dije, una frase que dije al inicio, que Zelensky diga que es el principio del final de la guerra para futuras negociaciones, solo deja ver que es el fin, pero el comienzo. ¿Por qué? Porque esta operación militar especial está dejando ver cómo están funcionando todo el orden internacional de los Estados Unidos como superpotencia. Que en 2 décadas los Estados Unidos hayan perdido sus principales actores comerciales y que este rol lo haya asumido China, solo deja ver la amenaza que representa China para el orden internacional de Occidente liderado por los Estados Unidos. Esta operación militar especial no solo dejó ver las debilidades de Rusia, sino también el sacrificio que tuvo que hacer la Unión Europea para apoyar a Ucrania y sancionar a Rusia con todos los efectos boomerang que sufrió la Unión Europea. También esta operación militar especial rusa deja ver no solo la debilidad que tienen los rusos como los ucranianos, sino también que hay nuevos actores que pueden copar estos vacíos de poder. Coloco un ejemplo, Turquía. Turquía quiere incidir en los países que fueron liberados por el Imperio Otomano, quiere extenderse por todo el Mediterráneo, quiere lograr tener influencia hasta pues todo el Oriente Próximo. Irán es otro actor que está muy pendiente de la situación y también que está en medio de una polémica, pues reclama su rol como actor clave. Países como Egipto, países como Marruecos, son otros que en el Mediterráneo también quieren generar zonas de influencia. Y bueno, no está además Colombia, que a través de una gobernanza mundial en el Amazonas, a través de ser un actor clave para la OTAN, se está remodelando todo este actor porque algo que sí nos enseña el petróleo es que convierte a extraños en amigos. Lo podemos ver ahorita con Venezuela y pues que es una operación militar especial que solo dejó ver la realidad del mundo después de la pandemia, un mundo conflictivo, un mundo donde se están imponiendo económicamente muchas otras naciones, pero que otras hacen lucro de esto. Estados Unidos con la venta de gas licuado a Europa, que fue el que verdaderamente aprovechó el conflicto para emerger económicamente. La industria armamentista que está logrando nuevamente sus altos ingresos después de una Segunda Guerra Mundial, solo hasta, bueno, pues otros conflictos, pero que es una industria que gana mucho por lograr hacer, vender armas y que lastimosamente son usados para fines bélicos. Eso es lo que nos deja ver la operación militar especial, pues que esperamos a ver nuevos escenarios, ahorita en el Pacífico, ahorita en Oriente Próximo, que ya está por estallar nuevamente, y el Mediterráneo como nueva zona comercial para la Comunidad Europea. Camilo, muchísimas gracias por estar en Última Hora Colombia para hacer este análisis del conflicto entre Rusia y Ucrania y así entender muchísimo más sus consecuencias. Muchísimas
Muchísimas gracias, siempre muy amable y siempre pues dispuesto a ustedes, Mireia. Nos despedimos también de la audiencia de Última Hora Colombia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto, como saben, con noticias de interés nacional e internacional.